En este video se trata la historia de la división de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y la caída del telón de acero. Te explico cómo era la vida en la RDA, qué eventos hicieron posible la caída del muro en 1989, y qué efectos tienen esos tiempos hasta hoy en Europa. Después de 1945, Europa estaba dividida. Comenzó la Guerra Fría, y la Unión Soviética controlaba Europa del Este, mientras que el Oeste era democrático. El telón de acero separaba el Este y el Oeste. Alemania se dividió en RFA y RDA, y Berlín estaba dividida dentro de la RDA. En 1961, la RDA construyó el Muro de Berlín. Su objetivo era evitar que la gente huyera al oeste. El muro separó familias y estaba fuertemente vigilado. Berlín Occidental era como una isla de libertad. En la RDA había poca libertad. El Estado controlaba la vida y muchos productos escaseaban. Muchas personas soñaban con vivir en el oeste. Sin embargo, algunos creían en el socialismo. La Stasi era la policía secreta de la RDA. Vigilaba a los ciudadanos y castigaba a los críticos. Muchos tenían miedo de expresar su opinión. Amigos o vecinos podían ser informantes. En los años 80, la RDA tuvo grandes problemas económicos. Faltaban alimentos y otras cosas. La gente estaba descontenta. El oeste era mucho más próspero. En 1968, Checoslovaquia quería más libertad dentro del socialismo. La Unión Soviética envió tanques para detenerlo. Muchas personas perdieron la esperanza de un cambio. Mostró lo estricto que era el control en el este. En los años 70 hubo cierta relajación. Este y oeste hablaron más entre ellos. Se firmaron acuerdos como los de Helsinki. Pero las tensiones seguían siendo grandes. En 1985, Mikhail Gorbachov se convirtió en líder de la Unión Soviética. Introdujo reformas, glasnost, para mayor apertura y perestroika para la reorganización. La gente se animó a pedir cambios. Creció la presión sobre la RDA. En Polonia, el sindicato Solidarność luchaba bajo Lech Walesa. Organizaron huelgas para conseguir más libertad. El gobierno tuvo que ceder. Esto inspiró a otros países del este.
En 1989, Hungría abrió su frontera con Austria. Muchos ciudadanos de la RDA escaparon hacia el oeste por allí. El gobierno de la RDA se encontró en aprietos. Fue un paso importante contra el telón de acero. En Leipzig, en 1989, comenzaron las manifestaciones de los lunes. Miles protestaron pacíficamente por la libertad. Las protestas crecieron cada vez más. El gobierno no sabía cómo reaccionar. Muchos ciudadanos de la RDA huyeron en 1989 a través de la Embajada Occidental en Praga. Querían ir al oeste. Las imágenes de embajadas llenas dieron la vuelta al mundo. Creció aún más la presión sobre la RDA. El 9 de noviembre de 1989, la RDA dio una conferencia de prensa. Un político dijo por error que la frontera estaba abierta inmediatamente. Miles corrieron hacia el muro. Los guardias fronterizos los dejaron pasar. En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. Gente del este y del oeste celebró junta. Las familias se reunieron de nuevo. Fue un momento histórico. Después de la caída del muro, reinó la alegría en Alemania. La gente de la RDA exploró el oeste. Muchos no podían creer que la frontera estuviera abierta. El telón de acero comenzó a caer. En 1990 hubo elecciones libres en la RDA. Los ciudadanos querían democracia y reunificación. Los antiguos gobernantes perdieron su poder. Fue un gran paso hacia la libertad. El 3 de octubre de 1990, Alemania se reunificó. La RDA dejó de existir, y la RFA la integró. Fue el fin de la división. Muchos celebraron, pero también hubo desafíos. Polonia celebró elecciones libres en 1989. Solidarność ganó y se formó un nuevo gobierno. Fue el primer país de Europa del Este que eliminó el socialismo. Otros países siguieron su ejemplo. En Checoslovaquia, en 1989, comenzó la Revolución de Terciopelo. La gente protestó pacíficamente contra el gobierno. En pocas semanas,
El socialismo terminó. Václav Havel fue elegido presidente. En Rumania hubo una revolución sangrienta en 1989. La gente derrocó al dictador Ceausescu. Hubo combates, pero los ciudadanos ganaron. Rumania se liberó, aunque la transición fue difícil. En 1991 se disolvió el Pacto de Varsovia. La Unión Soviética ya no tenía influencia sobre Europa del Este. Los países se volvieron independientes. La Guerra Fría casi había terminado. A finales de 1991, la Unión Soviética se desintegró. Se dividió en muchos estados independientes, como Rusia y Ucrania. El socialismo fue derrotado en Europa. El telón de acero ya era historia. Los países de Europa del Este se volvieron democráticos. Hubo elecciones libres y economía de mercado. Pero también surgieron problemas como pobreza y corrupción. La gente tuvo que acostumbrarse a la nueva vida. Después de la reunificación, Alemania enfrentó desafíos. El este era económicamente más débil que el oeste. Hubo inversiones para desarrollar el este. Hoy las diferencias son menores. Hoy museos y restos del muro recuerdan la división. La gente visita estos lugares para entender la historia. El muro de Berlín es un símbolo de libertad. Las escuelas enseñan sobre esta época. La caída del telón de acero fue en su mayoría pacífica. La gente usó protestas, no armas. Esto mostró que el valor y la unión pueden lograr mucho. Es un ejemplo para otros movimientos. Después de 1989, Europa se acercó más. Muchos países del este entraron en la UE. Hay libre circulación y comercio. La división de Europa fue superada. La caída del telón de acero cambió el mundo. La Guerra Fría terminó, y Estados Unidos quedó como la única superpotencia. Otros países aprendieron de las protestas pacíficas. La democracia se volvió más importante.
Hoy, muchos jóvenes conocen la división solo por historias. Crecen en una Europa libre. Pero la historia muestra lo importante que es la libertad. No se debe dar por sentada. Europa está unida hoy, pero hay nuevos desafíos. El populismo y los conflictos en la UE son problemas. La historia del telón de acero enseña que la cooperación es importante. La juventud puede moldear el futuro.